¿Qué hay, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Parresia. El día de hoy me vuelve a acompañar el doctor Paniel Osberto Reyes Cárdenas, con quien ya había grabado un episodio la semana pasada. Por si no lo has visto, ya se encuentra aquí en el canal. Bueno, Paniel es maestro en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. En su tesis investigó el pragmatismo y la metafísica del realismo escolástico en Charles Sanders Peirce bajo la dirección de Chris Hugway y Steve Mackin. Aunque animado por su interés en la tradición pragmatista, Paniel tiene un amplio interés filosófico. Ha publicado artículos sobre filosofía de las matemáticas, metafísica, filosofía medieval, filosofía de la religión, Hegel, Kierkegaard, Lonergan y Royce. Ha participado en un importante número de congresos académicos y compilaciones. Después de hacer un postdoctorado en la Universidad de Nottingham, se integró como profesor investigador en la UPAEP, en donde es profesor de filosofía del lenguaje y filosofía medieval. Paniel es autor de distintos textos, algunos de ellos se encuentran en Amazon y otros se encuentran en línea. Y también es miembro del SNI del CONACYT nivel 1. Entonces, bienvenido a este nuevo episodio. No sé si quieras decir algo. No, pues nada. Bueno, sí, Javier, muchas gracias por invitarme. De nuevo, muchas gracias por... la verdad es que es un honor estar aquí en tu podcast. Y pues mis mejores deseos para que siga creciendo y profundizando, porque pues se ve que va muy bien. Ya 27 episodios, ¿no? Sí, ya 27 episodios. Y no, pues para mí es todo un honor que estés aquí acompañándonos y creo que enriqueces muchísimo la plática. Ya lo decía la vez pasada, como metimos a Peirce y a esos nuevos autores y todo eso, pues me parece buenísimo estar como con esta diversidad, ¿no? Excelente, excelente. Pues muy feliz de estar aquí. Bueno, la dinámica es que yo convoco a que nos hagan preguntas sobre los temas que estamos hablando con los invitados. En esta ocasión nos preguntaron sobre esta cuestión de la polarización, la censura, las redes sociales, lo que habíamos abordado sobre la posverdad. Claro. En el episodio pasado, si no lo han visto, pues ahí está el episodio en el canal. Y la primera pregunta que nos hacen es, bueno, nos ponen polarización de realidad o resguardar integridad. Se refiere como un poco a qué piensas con estas polarizaciones que vemos actualmente en redes. Sí, gracias. Bueno, mira, continuando un poco en el espíritu de nuestra conversación anterior, pues sí, en efecto, veíamos que justo los polos, los extremos son complejos, ¿no? Son caracterizados normalmente cuando hablamos en ámbitos de opinión humana, que en epistemología les llamamos estados doxásticos, ¿no? Es decir, una cierta sostenerse de una opinión por una persona o una comunidad, un individuo o un grupo de personas puede tener un cierto estado doxástico, un estado de opiniones. Pero esas opiniones pueden o no pueden estar justificadas, ¿no? Pueden o no pueden estar sustentadas o afianzadas. El problema es que muchas de nuestras opiniones, pues sería imposible que todas estuvieran sustentadas de la misma manera. Uh-huh. Pero cuando estamos dispuestos a intercambiar una discusión, es cuando, como nosotros lo exploramos comentando el Parménides, ¿no? De Platón, uh-huh. Se contrastan, ¿no? Se contrasta si nuestras opiniones están o no están fundadas. El problema de una polarización es que fija la creencia no en función de su razonabilidad, no en función de que sea una creencia que merece la pena creer, en función de nuestra conexión con la realidad o con esas ideas que pueden transformar nuestra realidad, sino que la creencia se fija de acuerdo a una decisión que no es racional, ¿no? Que puede ser mi gusto por esa creencia, o que esa creencia está impuesta por algo o por alguien, o que esa creencia
pues me decido a creerla con tenacidad en contra de la evidencia, ¿no? Entonces la polarización de la que nos hablan amablemente el público, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con el adoptar una posición extrema, pero cerrándose al diálogo. Uh-huh. Y desgraciadamente, muchas de las redes sociales, muchos de los medios de comunicación que ahora pervaden todo nuestro ámbito de comunicación, justamente se ven muy afectadas por esas polarizaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a pesar de tener más capacidad de intercambiar ideas, parece que estamos como más aferrados a nuestra posición. Uh-huh. Y como decía uno de los pensadores que, por cierto, ahorita salió en la semblanza que uh-huh. amablemente leíste de mí, Lonergan decía que pues una postura racional es una postura que evalúa las posiciones y confronta las contraposiciones, ¿no? Entonces, ese balance entre evaluar las posiciones y confrontar las contraposiciones justo nos lleva a una especie de control reflexivo de nuestras opiniones para que no se vayan a los extremos. Y justo es lo que Aristóteles nos da como el justo medio, ¿te acuerdas? Uh-huh. La virtud él la define como un balance, un medio virtuoso entre dos extremos viciosos, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues, ¿qué es lo que le da la virtud al punto medio? No necesariamente porque sea un medio entre distintas cosas y siempre tengamos que buscar la cosa que está en el medio de dos opiniones. Uh-huh. A veces hay opiniones que necesitamos, que excluyen y son contradictorias con su contraparte. Pero en otros casos necesitamos encontrar un control reflexivo que nos lleve a un balance de las distintas opiniones, ¿no? Ese control reflexivo, o como John Rawls, un filósofo de la política, le llama equilibrio reflexivo, pues se trata de eso. Se trata de gestionar las distintas opiniones, sopesando las distintas razones entre ellas, y así encontrar un balance y una opinión no necesariamente intermedia, pero sí controlada, es decir, controlada por nuestra reflexión. Uh-huh. Entonces, estaría muy de acuerdo con lo que nos dice nuestro miembro de la audiencia. La polarización parece ser justo una evidencia de que hemos perdido la comunicación. Entonces, estoy de acuerdo. Para recuperar la comunicación, para recuperar el intercambio razonable entre nosotros, pues necesitamos estar dispuestos a evaluar las posiciones y sopesar las contraposiciones. Excelente. Yo, por ejemplo, pienso que uniéndolo con esta cuestión de las redes sociales, es increíble además cómo funcionan los algoritmos. Porque cosas que a ti te pueden aparecer y que a lo mejor estructuran como cierta forma en la que interpretas las cosas, a mí Javier, no me aparecen. Sí. Porque a mí me aparecen otras cosas en función de las cosas que busco, o que me aparecen, o a las que les dediqué un poco más de tiempo. Claro. Y como por ahí también se juegan las polarizaciones, porque además, el uso de bots y todas las cosas. Exactamente. Y eso tal vez nos va a llevar a otro de los temas que nos ocupa, ¿no? Que es el de los falsos fake news, ¿no? Las fake news. Que son de hecho, pues, muchas de estas fake news son generadas automáticamente por estos bots, ¿no? Sí, claro. Es sorprendente. La verdad es que impresiona el hecho de que la tecnología se esté desarrollando no en función de ayudarnos a ser más razonables, sino en función de obtener un cierto beneficio de nuestros sesgos implícitos, ¿no? Uh-huh. Justo lo que hablábamos la vez pasada. Las personas podemos tener o no ciertos sesgos, ¿no? Ciertos sesgos a la hora de formar nuestras opiniones. Y justo lo que hacen muchos de estos algoritmos, programas, etcétera, compañías, ¿no? Es tratar de capitalizar esos sesgos, ¿no? Lo cual puede ser muy peligroso, no solo desde el punto de vista de nuestro bolsillo, ¿no? De que explotan nuestros intereses comerciales o aquello que estamos orientados a consumir, porque justo la idea es que somos un consumidor, ¿no? Más que una persona pensante. Sino que además pueden polarizar nuestro debate, nuestro diálogo y difuminar toda nuestra conexión con la evidencia, ¿no? Porque si tú
a ti te salen unas noticias que corroboran tus sesgos y a mí me salen unas que corroboran mis sesgos, yo digo, no, pues yo soy el que está en conexión con la evidencia. Él es el que no está en conexión con la evidencia. Pero, Claro. pero en realidad ninguno de los dos estamos teniendo esa conexión adecuada. Y eso pues a la larga lo que va haciendo es impide nuestra conexión adecuada, razonable, para evaluar nuestras opiniones, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Em, por acá nos preguntan también, ¿desde cuándo se nos programó para creer en esas cortinas de humo? Bueno, esa es excelente pregunta. Bueno, la pregunta que nos hace nuestro miembro de la audiencia, pues yo diría que no hay una respuesta fácil. Yo diría que no es, o sea, no se nos programó de una vez y para siempre, ¿no? Sino que, como bien otra vez Aristóteles, ¿no?, nos habla de los hábitos. Creo que una teoría de los hábitos es siempre algo beneficioso para entender el comportamiento humano. Lo dijo Aristóteles muy claramente en su famosa Ética a su hijo Nicómaco, pero no solo Aristóteles, sino que, bueno, en la Edad Media se profundizó sobre las teorías de los hábitos, las virtudes y los vicios como cierto tipo de hábitos de las personas. Pero además, ya que hablábamos de Peirce en la sesión pasada, Peirce mismo nos dice que las creencias mismas, ya incluso los contenidos de nuestras opiniones, son hábitos de acción y de expectación, ¿no? Son hábitos, es decir, más que información, ¿no? El paradigma adecuado, según la semiótica, no es que nosotros al comunicar algo pasemos bloques de información, ¿no? Como nos hace pensar, pues a veces la informática, ¿no? Sino que en realidad las opiniones son ciertas disposiciones a la acción, a la expectación, al comportamiento, a cierto tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, perdón por la digresión, era solo para recapitular lo que habíamos dicho la vez pasada. Volviendo a la pregunta de nuestro miembro de la audiencia, pues en realidad la programación es un hábito, ¿no? Pero puede ser pero aquí la diferencia es interesante, porque lo que nos dice la epistemología, bueno, particularmente la de corte pragmatista, es que los hábitos pueden o no pueden ser controlados, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo crezco en el uso racional de mis ejercicios lógicos, por ejemplo, me vuelvo una persona que tiene hábitos autocontrolados. Es decir, estos hábitos se vuelven acciones en las que la continua repetición de mi control racional sobre mis creencias me permite establecer controles más profundos sobre el conjunto de mis creencias. Un ejemplo muy sencillo es como cuando nosotros somos pequeñitos y vamos a la primaria y aprendemos a sumar, ¿no? Entonces aprendemos a sumar. Son acciones intelectuales que nos toman cierto trabajo dominar, pero una vez que lo hacemos, entonces se nos enseña la resta. Y una vez que adquirimos el hábito intelectual de esas operaciones, se nos enseñan operaciones más complejas que presuponen a las anteriores, ¿no? Claro. Entonces, los hábitos racionales no llamamos a hábito algo que simplemente hacemos por costumbre, porque hay hábitos que son autocontrolados, es decir, que requieren nuestro control intelectual para crecer. El conocimiento mismo, nuestro intercambio de creencias, sería una especie de crecimiento en ciertos patrones de consolidación que tienen nuestras creencias, nuestros hábitos. Sin embargo, no todos los hábitos son controlados. Hay hábitos intelectual que empobrecen nuestra vida intelectual porque nos quitan el control racional sobre nuestras creencias. Entre esos hábitos, pues ya mencionamos nosotros a los sesgos, ¿no? Los sesgos intelectuales. Y la pregunta de nuestro miembro de la audiencia de si los hábitos son o no son, perdón, que si estamos o no, en qué momento se nos programó, pues la respuesta yo creo que va por ahí.
porque no es un momento en específico, sino que cada vez que nosotros permitimos o cedemos el control racional de nuestras creencias por una preferencia que nos ofrece un cierto algoritmo, como tú bien lo decías, pues entonces en ese momento no solo estamos dejando que el programa que está corriendo nuestras preferencias se reconfigure, sino que además nosotros mismos estamos dejando que ese programa nos configure a nosotros, nos programe a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, no es un momento en específico, sino son el conjunto de nuestras acciones que van reforzando esa conducta, ¿no? Que van reforzando esa conducta en la que desgraciadamente estamos perdiendo el control de nuestros actos intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría de acuerdo con que sí hay una programación, pero yo no diría que es un momento específico, sino es el continuo uso que hacemos de estos medios cuando nos dejamos afectar o perder ese control racional de nuestras creencias. Ahora, tampoco debo no entienda el público, ¿no? Que lo que estoy diciendo es que, bueno, debemos estar siempre y en todo momento a la defensiva sobre aquello que las redes o que la información que está alrededor de nosotros o cuando conversemos con alguien se nos diga, ¿no? No, la idea no es que estemos siempre a la defensiva y que estemos siempre como dispuestos a como pasarte ese escepticismo exacto, radical, ¿no? O sea, no, exactamente. Nada de lo que me dices es real, entonces simplemente lo critico nada más porque lo escucho. Creo que le diste en el clavo. No se trata como de promover esa actitud, porque además incluso muchos de los momentos en los que nosotros usamos los medios de comunicación, pues no venimos con ese filtro crítico, ¿no? Y en parte eso es lo que aprovechan, ¿no? Para volvernos consumidores de ciertos productos, ¿no? Claro. Bueno, pues no venimos con con nuestro filtro crítico activado y bueno, pues es fácil que estamos vulnerables, ¿no? Hacia ciertas opiniones. Pero creo yo que cuando llega la hora de discutir opiniones que conciernen no solo nuestra libertad con respecto a la información, a nuestra expresión, sino también nuestra interacción con otros, pues ahí sí deberíamos elevar el estándar de nuestros filtros intelectuales frente a lo que nos sugieren los medios, ¿no? Claro, yo igual concuerdo mucho con eso de no hay un momento exacto en el que se nos programe como si fuéramos computadoras a crear como toda esta cuestión. Yo creo que ya desde que nacemos ya estamos involucrados en discursos, ya estamos entretejidos ahí en todo lo que se dice y claro. Bueno, sabemos que los discursos producen además saber. Sí. Y son productivos, ¿no? En ese sentido. Claro. Y es muy fácil pensar que un discurso te permite comprender las cosas solo porque produce un saber sobre ellas, ¿no? Pero... Sí. Por ahí pues habría que desconfiar no tanto a lo mejor de la producción de este saber, como bien dices, de pasar a un escepticismo radical de que nada vale entonces, o todo es una verdad relativa, pero sí interrogar como la posición que juegan estos discursos o estos saberes con la verdad. Estoy de acuerdo. Yo creo que justo ahí otra vez tocaste el punto más central de esta discusión, que es la verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si perdemos esa referencia a una realidad que es independiente de mí y todo se vuelve un producto de hacia dónde van las opiniones, pues entonces perdemos esa conexión con la realidad. Ahora, es bueno que de vez en cuando, ¿no?, la realidad nos resista, decía Peirce. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, supongamos que tú y yo por nuestro discurso, ¿no?, decimos, no, pues esa pared que está enfrente de nosotros no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque los dos nos pongamos de acuerdo y convenzamos a todas las personas que se acerquen a nosotros de que no existe esa pared, cuando alguien quiera cruzarla, le va a resistir. Se va a pegar. Va a encontrar esa resistencia de la realidad. Y a mí me gusta mucho esa idea de Peirce de que la realidad es todo aquello que nos resiste, ¿no? ¿Por qué? Porque esa resistencia es buena para que nosotros entremos en contacto con lo que es independiente de nosotros y nuestros hábitos no sean
aquello que fijamos por nuestras preferencias, sino en función de algo que es distinto a nosotros, que es la realidad, ¿no? Claro. Bueno, nosotros somos parte de esa realidad, pero hay aspectos de ella que no están bajo nuestro control reflexivo, ¿no? Y necesitamos reconocerlo. Y al reconocerlo, nuestros hábitos crecen en sustento, ¿no? Sí, no deja que nuestras fantasías o nuestras valoraciones subjetivas y todo eso como que interfieran en decir, bueno, pues, no sé, a mí me parecería muy psicótico decir, bueno, aquí el público no lo ve, ¿no? Pero aquí está la pared y entonces, pues, como pensar que yo puedo traspasarla, a mí me parece, digo, desde mis propios términos, ¿no? Me parece como una cuestión psicótica, ¿no? O sea, pensar que la realidad es la mera proyección de mi fantasía. A mí me parece muy fascinante justo esa idea porque desgraciadamente la digitalización de todo el conocimiento nos puede generar una cierta apariencia de que todo se puede pensar, todo lo que se puede pensar es el caso, ¿no? Y no es necesariamente el caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la realidad eventualmente nos va a resistir, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo voy a comportarme como si fuera un millonario y me pongo a gastar el dinero como si Perdón. Perdón, es que no apagué la alarma. No, está bien. No sirve. La realidad nos está resistiendo a nuestro uso ilimitado del tiempo. Sí, yo bueno, no hay bronca. El ejemplo que ponía es en la misma dirección. Si yo, por ejemplo, tengo una cantidad limitada de recursos, pero me comporto ignorando eso, como si tuvieras los recursos ilimitados, pues en algún momento mi bolsillo y mis tarjetas ya no me van a responder, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una realidad independiente de mi querer creer que tengo recursos ilimitados. Lo mismo creo yo que aplica en sentidos bien interesantes a las opiniones, ¿no? Mira, hay ciertos bueno, y con esto no quiero detenerme demasiado, pero creo que es sugerente esta idea. Muchas personas en nuestro tiempo están afectados por estas como psicologías, llamémosle psicologías entre comillas, ¿no? De la superación personal. El coaching, ¿no? Como por ejemplo el coaching, ¿no? Entonces, muchas de las estrategias de estos tipos de acercamientos al comportamiento humano es que no hay límites, ¿no? No, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Sí. El límite es el cielo, no hay límites, ¿no? Uno es pobre porque quiere. Exacto. Sí. Y entonces necesitas reprogramarte, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas ideas, lo que corren el riesgo, bueno, las personas que las hacen bien que saben lo que hacen, ¿no? Sí, claro. Utilizan nuestra vulnerabilidad hacia ciertos aspectos de nuestra propia existencia, pero los explotan para hacernos pensar que todo es un acto de la voluntad, pero no es cierto, ¿no? Ni todo es un acto de la voluntad, ni tampoco nuestra voluntad es algo ilimitado, ¿no? Entonces, pues necesitamos hacer ese reality check, ¿no? Esa especie de chequeo continuo de cuál es nuestra realidad y qué puedo yo transformar y qué no puedo transformar, ¿no? Y entonces, pues yo me reconoceré como alguien que necesita apoyo en distintos ámbitos, porque somos seres sociales, ¿no? Claro. Ninguno de nosotros podría florecer como persona si no hay una sociedad en la cual intercambiemos nuestras capacidades. Sí, yo a los coaches los odio, ¿no? No los soporto. Precisamente por eso, porque es esta cuestión de que todo depende de ti, todo depende de la forma en lo que lo fantasees, la manera en la que te lo representes,
cambia tu pensamiento y entonces las cosas buenas del universo vendrán a ti. Sí. No sé, a mí me parece como... Sí, ¿cuál es la evidencia de eso, no? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo no me imagino diciendo, bueno, voy a bajar de peso, ¿no? Y entonces que el universo diga, bueno, vamos a mover los planetas y todo para que Javier le dé más ánimo en las mañanas, ¿no? Sí, no, Pues no, es una serie de opiniones que realmente no tienen fundamento, ¿no? O sea, ¿por qué el universo tendría una voluntad, no? ¿O por qué sería... El universo no es un objeto, ¿no? ¿O por qué le interesaría tanto yo? O sea, objetos, como, ¿no? Exactamente. Como si solo estuviera como a la expectativa de lo que Javier desea. Sí, o sea, no sé. Parece ser un sustituto muy barato de la divinidad, ¿no? De la trascendencia, ¿no? Porque en realidad, pues, Sí. la divinidad en las tradiciones religiosas se ha definido como el absolutamente otro. Es justamente lo contrario, ¿no? No va a ser lo que tú quieras, sino aquí es el encuentro con lo que es completamente distinto a ti, ¿no? Claro. Por eso le ponían muchos pensadores, ¿no? A lo largo de la historia le han llamado a Dios, a la divinidad, le han puesto el otro con mayúscula, ¿no? Ajá. ¿No? Justo por ese abismo de trascendencia, ¿no? Y entonces, pues si tú dices que no, pues el universo es esa divinidad y va a ser lo que yo quiera, pues ¿por qué no? No, me parece algo completamente extraño, ¿no? Pero claro, potencialmente muy consumibles, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, ¿No? sí. Exactamente. Y bueno, estas personas pues realmente florecen en los negocios porque aprovechan estas vulnerabilidades de nuestra vida intelectual, ¿no? Sí, y afectiva. Afectiva, intelectual, emocional, necesidad de sentido, ¿no? Muchas de nuestras necesidades las capitalizan no en función de nuestro bien, sino en función de su beneficio, ¿no? Y de las empresas y todo, que son quienes lo contratan, ¿no? Claro, claro. Pero pues bueno, creo que eso da incluso para una plática. Ahí estaría buenísimo en algún momento tocar el tema contigo. Claro, con gusto, con gusto. Pero pues pasemos a... Claro, perdón. No, está buenísimo, está buenísimo. Pero nos ponen, ¿por qué hay gente que cree más en las fake news que en las noticias reales? Yo creo que por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que alimentan nuestros sesgos, ¿no? Alimentan nuestras inclinaciones implícitas. Y bueno, pues es fácil no tener que pensar mucho algo, ¿no? Si alguien te facilita las cosas y te hace ver que lo que tú creías es lo correcto o es lo que es real, entonces pues ya te ahorró, digamos, el esfuerzo de investigar, de ser crítico ante esa realidad, ante esa opinión y ante ti mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso es fácil quedar atrapado en esta confirmación de nuestros sesgos, ¿no? Que hacen los fake news, ¿no? Yo creo que... Y también, bueno, primero vulneran nuestra necesidad de contrastar las cosas con la verdad. Y en segundo lugar, ya que han vulnerado esa capacidad, pues entonces simplemente alimentan nuestras predisposiciones. Entonces creo que por eso atina la pregunta, atina muy bien a este comportamiento, ¿no? Pero mi respuesta sería porque es fácil condonar la pereza intelectual, ¿no? Sí. Es más difícil tratar de entender críticamente una cierta realidad que está frente a nosotros, ¿no? Es que exige más de nosotros, ¿no? Claro. Es más fácil, qué sé yo, ¿no? Escuchar un talk show o de esos de la mañana, ¿no? En los que simplemente se repite las opiniones comunes de todos sobre las mismas cosas de manera acrítica, que escuchar un podcast como este, ¿no? Que hace a la persona reflexionar, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Por qué si hay documentales tan bien hechos, accesibles a nosotros, las personas seguimos viendo estos programas de chismes que no están fundamentados, que solo como
enfatizan en lugares comunes o nos manipulan. ¿Por qué, no? Porque si hoy en día, hoy por hoy, podemos tener acceso a cosas de mejor calidad, ¿por qué escogemos lo barato? Barato en el sentido de no producido con cuidado, ¿no? Intelectual. Bueno, pues pienso que es en parte eso, que bueno, pues parte de lo que uno quiere es relajarse, ¿no? Y por eso prende una televisión en la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí otra vez lo importante es el balance. No voy a decir que nunca veamos cosas para distraernos, pero al mismo tiempo necesitamos volvernos protagonistas en nuestro cultivo intelectual. Claro. ¿No? Y yo pienso que, bueno, yo por ejemplo busco ese balance en mis momentos de ocio. A mí algo que me gusta mucho ver son documentales, ¿no? Entonces los documentales son una manera en la que, claro, no todos los documentales tienen la misma profundidad ni el mismo sustento, y hay algunos que obviamente tienen ciertos sesgos, ¿no? Pero en general, pues un documental de alguna institución acreditada con cierta acreditación intelectual, ¿no? Por ejemplo, la BBC siempre busca, para cada área de un documental, busca un cierto grupo de expertos, de personas acreditadas en las universidades, a diferencia de, por ejemplo, no sé si se pueda decir eso, ¿no? Pero el History Channel, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pues ahí obviamente el sesgo es distinto y los expertos que presentan ahí pues no son realmente personas que publiquen en esas áreas. Entonces yo tiendo a buscar ese tipo de material porque me ayuda, por un lado, a relajarme, a pensar en algo distinto a los temas con los que estoy trabajando continuamente, pero al mismo tiempo no descuido mi formación intelectual de ciertas opiniones acerca de la naturaleza, acerca de la psicología humana, etcétera, etcétera, o de temas de actualidad. Entonces yo pienso que hoy en día es mucho más fácil acceder a material valioso. Y definitivamente ver programas como tu podcast, ¿no? Porque son cosas que nos ayudan a... Ya que nos estás haciendo propaganda. No, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque necesitamos más. Suscríbanse. No, sí, comprendo, sí. No, te agradezco. No, yo creo que merece mucho, mucho la pena, ¿no? Y claro, pues además estos espacios, o sea, son muy benevolentes con nuestro tiempo, porque yo descubrí que, por ejemplo, tu podcast lo puedo oír mientras estoy conduciendo, ¿no? Entonces, pues es algo valioso, porque estás oyendo una conversación interesante, fundamentada, etcétera, etcétera. Claro, sí. Yo también escucho muchos podcasts y cosas así, como digamos, si voy en el coche o así, pues me pongo los audífonos o pongo las manos libres o lo que sea. Claro. Y pues puedes ir ahí escuchando cosas, ¿no? Yo también coincido como en esta cuestión de ir como encontrando esos balances, ¿no? Porque tampoco puedes estar como todo el tiempo interrogándote y cuestionándote. No, ni creo que sea sano, ¿no? O sea, claro. Porque eso tampoco nos hace perder ese mismo balance, ¿no? Sí. Y coincido como en esto de las fake news. A mí me parece que las creemos tanto porque, como dices, no exigen un esfuerzo intelectual, pero sobre todo porque se nos transmite como una cosa, un sentido demasiado inmediato, demasiado literal, que no hay que masticarlo para nada, ¿no? O sea, no sé, lo que pasaba apenas hace unos meses, ¿no? Con lo del coronavirus, que de repente le ponen el termómetro a alguien, ¿no? Y dice, es que me va a matar las neuronas. Y dice, es que es un sentido demasiado inmediato, o sea, pues es que te echa una luz sobre la frente, entonces eso significa que traspasa tu piel y traspasa todo para llegar a las neuronas, ¿no? Y te las quema. Entonces, pues claro, no te exige ningún esfuerzo intelectual ni nada, claro. Y te hace sentir además como angustia, como si será cierto, ¿no? O sea, sí, claro. Y creo que muchas veces la angustia proviene también de estas verdades tan simples, tan literales, tan así, ¿no? Y que incluso, a lo mejor si las ponemos como un poco en crítica. Sí, ahora que lo mencionas, fíjate que ese aspecto no lo había reflexionado, pero
mucho de lo que está detrás de las ideas de conspiración puede tener esa naturaleza, ¿no? Como que Sí. explota en cierta manera tus sesgos y lo explota de manera que te genera más sesgos, ¿no? Más y justo cosas que afectan tu salud mental, ¿no? Tu salud emocional incluso. Claro, si todo piensas que es una conspiración de Sí, gobierno, claro. es como, o sea, Claro. inventes. Lo cual a su vez no significa que no haya cosas que deben sanamente Claro. despertar nuestra sospecha, ¿no? Claro. Pero incluso yo también diría que muchas de las, o sea, por ahí a mí no me gusta, o sea, sí, entiendo esta distinción entre fake news y noticias reales, pero yo también diría, ¿hasta dónde está el límite entre una fake news y una noticia real, no? O sea, porque yo creo que ambas se producen a través de discursos que las fomentan, que producen cosas alrededor de ellos, ¿no? Y en ese sentido, diferenciarlos también entiendo que sea tan complicado, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí, eso que decías de la resistencia de la realidad es muy, o sea, como que sería un criterio muy bueno como para identificar qué es una fake news y qué es una cuestión real, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, cualquiera podría pensar que sí, que el termómetro te quema las neuronas, pues porque digamos dentro de todo tiene como el sentido de que si te ponen una luz, ¿no? Pues puede traspasar y lo que sea. Uh-huh. Pero hay una realidad, o sea, y dices, pues es que ni siquiera traspasa la piel ni nada, ¿no? O sea, es una luz. Ponen ahí, Sí, o sea, que nada más toma la temperatura de la superficie, ¿no? Sí. Cositas así que dices, ahí está la resistencia de Me la parece realidad. que es un láser, ¿no? Pero es un láser de muy baja intensidad. Intensidad que bueno, que analiza como el nivel de radiación de la piel, que es nuestra temperatura, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si por ejemplo analizáramos eso, podríamos incluso justo decirlo que, a ver, que hasta dónde, como justo lo planteabas, ¿no? Por un lado, no exagerar, llegar a esto de justo lo que planteas, opiniones infundadas, que además son corroboradas por estos fake news. Pero por otro lado, ¿no? Saber entender, ¿no? La mecánica básica de ciertas cosas. Porque, por ejemplo, si es un láser y me lo pongo en el ojo, pues es terrible para mi retina, ¿no? Entonces, tampoco es que sea una cosa completamente inofensiva. Y como, sí, claro, yo también diciendo que es una luz, ¿no? No, pero por ejemplo, no, yo creo que tienes... Sí, es un láser, ¿no? Mucha razón. Pero el punto que quiero poner es que cualquier concepto, cualquier objeto se presta tanto para exagerar algo que sea en último término falso, pero por otro lado también no se puede tratar sin seriedad, ¿no? Y hay ciertas cosas que en nuestra vida pues necesitamos sobre todo tratar con seriedad, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que es bueno que como sociedad, ante las medidas que están tomando los distintos gobiernos frente a la pandemia, pues tengamos un espíritu de colaboración. Yo pienso que eso es clave para que salgamos de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Eso no significa que no podamos ser críticos de ciertas medidas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí hay algunas medidas que se me hacen extrañas, ¿no? Aquí en nuestro estado de Puebla, muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, que de jueves a domingo no se pueda vender alcohol, ¿no? Es como que ese puritanismo no tiene que ver con la salud pública, ¿no? Claro. Se me hace muy extraño, pues, en general, o no me parece evidente en qué sentido eso conecta con sí, que con la sociedad, con el bien de la sociedad, ¿no? Exacto, por ejemplo, que todo sea como una especie de catálogo de prohibiciones y no más bien una búsqueda de prevenir con acciones más cuidadosas, ¿no? Porque eso sí, las universidades cerradas todavía, o sea, pero los antros y todas las cosas siguen abiertas y todo. Sí, es extraño, las plazas ¿no? comerciales, pero las universidades no, porque no. Como si la gente universitaria al entrar a una aula universitaria no pudiera seguir ciertos protocolos de cuidado, ¿no? Como lo sigues al entrar a un baño público, ¿no? Exactamente, sí. En fin, sí, creo que tienes toda la razón y creo que justo esto ilustra muy bien el punto al que me refería, que hay que cuidarse de los extremos, ¿no? Pero justo
otra vez volvemos a esto. ¿Cómo enfrentar esto? Prohibir todas las noticias que no entren como dentro de un cierto control de lo que es aceptable en una voz pública, no me parece la postura adecuada, ¿no? Porque justo se presta al control y al totalitarismo. O sea, ¿cómo evitar estos extremos? Pues necesitamos una sociedad mucho más consciente, ¿no? Con una conciencia, con una realización de lo que puede ayudarles a mejorar sus hábitos intelectuales, ¿no? Y es que yo pienso, ahorita que estábamos hablando de esto, o sea, que las noticias también se nos expresan no solo de una forma literal y simple y así, sino que también de una manera afectiva, o sea, nos la presentan, lejos de intentar presentarnos las noticias a través de la racionalidad, nos la transmiten, digamos, de forma inmediata a través de los afectos. O sea, recuerdo ahorita, por ejemplo, que veía en Facebook, sigo un periódico, ¿no? Y salía una noticia así, donde ponían el encabezado, ya sabes, con mayúsculas y todo, ¿no? De terror. Entonces dices, claro, de terror, pues lo primero que pasa es que dices, pues, ¿qué pasó, no? Y era como una noticia de una madre que abraza el cadáver de su hija que había fallecido por un accidente, ¿no? Y era como de terror porque abrazó el cadáver de su hija, ¿no? Y dices, pero es que a mí no me parece que eso, o sea, me pareció sumamente irresponsable, me pareció tremendo. Sí, porque suena, además a mí me parece que es una situación, más que de terror, me parece una situación trágica, ¿no? Sí. Que por ahí venderlo a través de las emociones me parece hasta morboso. Creo que tienes mucha razón y me haces pensar en, por ejemplo, algo de lo que sucede cuando vemos noticiarios, ¿no? Y musicalizan algunas noticias, ¿no? O sea, claramente no solo te están transmitiendo la información de lo que sucedió o de una noticia que es de interés, sino además están buscando que tengas una respuesta emocional, ¿no? A ello. Y creo que estoy de acuerdo. Eso es un poco... es ilegítimo, me parece. Claro. Eso es una manipulación. Claro. Y pues hemos llegado a la última pregunta. Excelente. Buenísimas preguntas de nuestro público. Sí, muchísimas gracias. Nos ponen, ¿hasta qué punto es bueno dar tu opinión, ya que por lo mismo pueden llegar a censurarte en redes? Sí, creo que justo eso había salido, ¿verdad? En nuestra conversación la vez pasada, ¿no? La tentación de censurar, ¿no? Y de controlar, ¿no? El control puede... yo creo que eso siempre ha sido un elemento típico de la condición humana, que el ser humano es un ser que no se debe presuponer como siempre con las intenciones de servir a sus semejantes. A veces puede utilizarlos para propósitos egoístas, ¿no? Uh-huh. Y ya lo decía, por ejemplo, en Washington, ¿no? Cuando le decían, bueno, pues sigue siendo el presidente, ¿no? Mientras, ya después de la independencia, ¿no? Sigue siendo el presidente y dijo algo que es muy sabio y que creo que deberíamos repetir. El poder corrompe a las personas, a los hombres, llevándolos al error, ¿no? Y creo que esto es muy cierto. En general, el que deberíamos fomentar como sociedad ciertos contrapesos. Uh-huh. Porque el exceso de poder, aunque uno presuponga que la persona tiene buena intención, eso no quita que pueda corromperle, ¿no? Uh-huh. El exceso de poder es peligroso. Y esto es un poco lo que sucede con las compañías que manejan estas pues cantidades estratosféricas de recursos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la tentación de controlar y querer más poder por su propia agenda es muy fácil, ¿no? Todos los seres humanos somos muy vulnerables a ello y somos vulnerables a imponer nuestra agenda egoísta, ¿no? Nuestra agenda solo interesada en un provecho particular. Entonces, creo que es muy interesante la pregunta porque abarca dos aspectos de lo que hemos comentado.
por una parte, la censura, ¿no? Me parece que puede justo tener que ver con esa... O sea, puede haber censura que sea perfectamente legítima, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, que es muy importante proteger el bienestar de los niños, ¿no? Porque son personas que no tienen un criterio formado. Entonces, si tú, por ejemplo, no censuras ciertas imágenes, ciertos contenidos, pues puedes afectar su desarrollo y el desarrollo de ese criterio y se pueden generar abusos terribles, ¿no? Como la pornografía infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? El control de la censura puede ser una agenda totalitarista, ¿no? Una agenda controladora, ¿no? Entonces pienso que una manera sabia de ayudar a que los medios pues ni se vuelvan una especie de totalitarismo de censuras y que solo se alinee uno a la opinión políticamente aceptada, porque además estas pues van dependiendo de los intereses de grupos, etcétera, etcétera, ni tampoco pues una anarquía en el que pues cualquiera puede expresar cualquier cosa sin importar el daño que pueda hacer eso que se puede expresar, ¿no? Como comentarios, por ejemplo, abiertamente racistas, abiertamente agresivos o fomentando el daño, ¿no? Entre las personas. Entonces, ¿dónde está ese balance, no? Yo pienso que, bueno, en primer lugar el criterio es importante. Formarnos un criterio como sociedad nos va a ayudar a ser mucho mejores en la gestión de la información que llega a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y segundo, yo creo que la sociedad, sobre todo en los medios, la ética de la comunicación, la ética en los medios de comunicación, ha generado ciertos terceros partidos, ¿no? Un tercero que no está ni en la agenda de uno de las partes ni en la agenda de otro, como un ombudsperson, ¿no? Una persona que no vela por los intereses ni de la empresa que pone estos medios, ni tampoco de una libertad total en la sociedad para usarlos indiscriminadamente, sino que busca una especie de mediación, ¿no? Claro. Como los signos, ¿no? El signo es algo que media, tú lo dijiste muy bien en la sesión pasada. Pero sí, creo que justo esa mediación inteligente deberíamos fomentarla, ¿no? Uh-huh. La figura del ombudsperson, que es una persona, un tercero que se le garantiza una cierta imparcialidad, ¿no? Y que puede ayudarnos a gestionar esto, ¿no? Yo creo que esto sería importante que tuviéramos una especie de tercer partido, no solo también en los medios de comunicación, que lo hay, ¿no? Pero que se fortaleciera esa figura, pero no existe en las redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. Es o lo que uno como público pone o lo que la empresa permite que tú pongas. Pero ¿dónde está ese tercero que garantiza tanto la libertad como al mismo tiempo la regulación adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que justo como sociedad nosotros podemos inteligentemente generar esas figuras, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en estos, como el paso de todo esto va tan rápido, sí deberíamos detenernos a pensarlo, ¿no? Claro. Y no es legislar por legislar todo, sino la idea de generar controles que nos ayuden a como sociedad estar más al tanto de lo que está pasando. Claro, sí. Yo por ahí cuando pensaba en esta pregunta, yo no sé si en realidad verlo como en términos de si es bueno o malo dar tu opinión. Porque digo, ese es otro aspecto. En realidad como que me parece la cuestión de, pues puedes dar tu opinión y puedes perderlo todo. O puedes dar tu opinión y puedes salir como algo bueno, ¿no? Aquí la cuestión es si uno está dispuesto a, ¿no? O sea, a mí me parece que incluso por eso platicábamos la vez pasada, antes de grabar, que precisamente el podcast se llama Parresia por eso, o sea, porque parresia implica como esta cuestión de hablar con franqueza
aunque eso signifique perderlo todo o estar como en una posición de desventaja con respecto a un poder. Por ahí que se digan incluso cosas que sean incómodas o que puedan ser incómodas para algunas personas, pero siempre con esta intención de apuntar a lo verdadero, ¿no? De apuntar como, o a lo mejor como esta cuestión de permitir un cierto dinamismo del saber. Yo pienso que lo que dices es bien importante y también ese aspecto de la pregunta creo que es importante detenernos en él. Una de las cosas que habla de nuestra integridad, no solo intelectual, sino moral, emocional, es que seamos consistentes con nuestros principios, con nuestras opiniones. Y si, aun cuando esas opiniones son políticamente incorrectas o políticamente o socialmente controversiales, ¿no? Yo pienso que es importante externarlas porque de otra manera se pierde el control sobre la racionalidad de lo que es públicamente dicho, ¿no? Claro. Porque sí, de hecho los mundos ideales, ¿no? El 1984 de Orwell, ¿no? Estos mundos orwellianos en los que toda la opinión es la opinión políticamente correcta, pues justo van anulando el elemento de humanidad, ¿no? Que es que hay que florecer a través de un descubrimiento de nosotros y del valor de los demás, ¿no? Claro, sí. Estoy de acuerdo con lo que mencionas. Sí, y pues sí, porque dar tu opinión puede hacer que te corran del trabajo, que terminen tu relación, que acabes con amistades, cosas así. O sea, digamos, también implica la cuestión de la pérdida. Entonces, pero por ahí me parece que, pues sí, pueden llegar a censurarte en redes, pero también creo que algo que falta hoy por hoy es también luchar contra esas censuras, ¿no? Que al final de cuentas parten de una moral que intentan, esta moral intenta prohibir, ¿no? Como imponer sus propias tablas de la verdad. Sí. O sea, todo lo que pasó de la caricatura de Pepe Le Pew, ¿no? Que lo cancelan, o sea, dices, pero... O sea, a mí sí me parece que no escapamos como de los moralistas puritanos del siglo II. Es que es una cosa rara, porque como bien lo dices, sí, o sea, ese tipo de censura, censurar a Pepe Le Pew, ¿no? Pero al mismo tiempo, la denigración de la mujer que se hace a través del reggaetón o de algunas letras, no todo el reggaetón, pero de algunas de estas letras porque una cosa sí y otra no. Porque y la explicación obvia es que es por el dinero, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque el reggaetón es buen negocio, ¿no? No importa si denigra a la mujer. En cambio el otro, bueno, pues es como que para que vean que sí estamos comprometidos contra la cultura del acoso. Bueno, pues a mí me parece que es como hipocresía. Y sí, es muy íntegro expresar nuestro desacuerdo con ese tipo de controles ridículos, ¿no? Sí, y sobre todo como en una sociedad como tan polarizada, o sea, yo creo que sí es necesario hacer estos ejercicios dialécticos de conversación, de decir, no sé, sobre todo los temas que a nosotros nos duelen, ¿no? O sea, como la cuestión de la violencia en México, la corrupción, o todas estas cuestiones, la impunidad, ¿no? O sea, creo que siempre es importante tocar estos temas. Ahora, yo también me preguntaría si todas las opiniones valen la pena ser expresadas, ¿no? Como que también dices, por ahí hay toda una problemática, pero sí creo que es importante hacer este ejercicio dialéctico de conversar, de poner las cosas sobre la mesa y tratar como de ir cuestionando o criticando, ¿no? O construyendo juntos, ¿no? Cosas. Claro, porque al final del día una sociedad floreciente no es en la que hay más recursos, dinero o cosas, ¿no? Sino es en la que hay más diálogo, ¿no? Ese es el verdadero sentido de la democracia, ¿no? De la que hablábamos la vez pasada. Claro. Pues se nos acabaron las preguntas. Pues muchísimas gracias por la invitación una vez más. La verdad es que es un gran gusto conversar contigo. Espero que podamos reunirnos de nuevo, ¿no? Si en algún momento quisieras que siguiéramos este tipo de conversación y con nuestro público. Por supuesto, creo que sería buenísimo. Yo te agradezco muchísimo que te tomes este tiempo para participar en este programa, ¿no?
Y sobre todo porque sé que eres una persona como súper ocupada, que vas de aquí para allá y creo que acabas de regresar o sea, del extranjero que fuiste, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, wow. Últimamente he tenido un poco de actividad. Claro, salvando las precauciones adecuadas, ¿no? Para que no se piense Sí, que, sí. que... Ahí andas, No, pero esparciendo. Sí, no. exactamente. Pero no, No, muchísimas gracias. Al contrario, un gran placer. Y pues, aunque tenga uno muchas cosas, siempre las que valen la pena hay que aprovecharlas. Y tu no, al podcast contrario. es algo Gracias. que es un trabajo que merece mucho la atención del público. Ojalá y tengas muchas más audiencia. Gracias, te agradezco mucho y es para mí un honor tenerte por acá, o sea, siempre creo que, te lo dije la vez pasada, te lo repito, o sea, es la cuestión de, a mí me parece que enriqueces mucho la plática, es muy rico platicar contigo y como tener esta otra postura y también estos nuevos autores que has traído al programa, que estaría padre incluso como también ir fomentando o ir, que la gente los vaya conociendo también, ¿no? Que nos dejen su opinión y toda Con la gusto. cuestión. Claro que sí. A ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, pues muchísimas gracias también por tus preguntas, por tus comentarios, por ver el video, apoyar el canal. Veo que últimamente ha habido como más suscripciones en el canal y pues muchísimas gracias a todos por esa confianza que nos dan y por querernos escuchar o por darse esos momentillos. Claro. Que siempre entiendo también que es muy complejo, ¿no? Sobre todo por la sociedad en la que vivimos, que es muy rápida, muy de aquí para allá. Claro. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Por mi parte sería todo. Nos veríamos la siguiente semana con un video nuevo, el domingo. Y pues te dejo la última palabra. No, pues simplemente agradecer a la atención de la audiencia y al mismo tiempo la amable invitación y la excelente conversación. Un gran gusto.